Bueno, en la clase de hoy vamos a comenzar el estudio de la unidad 8, que es integral definida. La integral definida es una herramienta muy poderosa del análisis matemático. Tiene una infinidad de aplicaciones, tanto en la matemática como en las disciplinas que la utilizan, como la física, por ejemplo, y distintas ramas de la ingeniería. Con la integral definida vamos a poder calcular áreas de ciertas figuras que de otro modo sería muy complicado de hacer. En física se utiliza para calcular trabajo o energía a partir de la potencia, o desplazamiento de un móvil conociendo su velocidad. Y bueno, y en otras disciplinas de la ingeniería también es fundamental esta herramienta matemática. La clase de hoy va a ser eminentemente teórica. Vamos a ver unas cuantas definiciones. Vamos a tratar de interpretar esas definiciones desde un punto de vista geométrico y vamos a elaborar estos conceptos que van a ser luego de utilidad. Entonces, vamos a empezar con una motivación para la definición de integral definida que vamos a dar. Esa motivación, que es una de las que yo elegí, se podría haber tomado otra, es a través del cálculo de áreas. Entonces, supongamos que tenemos la siguiente situación. Tenemos una función que está definida en el intervalo AB, que es mayor o igual a 0, o sea que su gráfico está por encima del eje X, y esa función podría tener un gráfico como el que estamos viendo aquí. Y entonces podríamos estar interesados en calcular el área que queda determinada entre el gráfico de la función f y el eje X, que es lo que aquí está pintado en verde. Entonces nos interesa poder calcular esta área. Entonces una manera que uno se le puede ocurrir para calcular esta área, no exactamente, pero sí en forma aproximada, podría ser la siguiente. Dividimos el intervalo AB, como está marcado aquí, en una serie de subintervalos contiguos de menor tamaño. ¿Cómo hacemos esa subdivisión del intervalo AB? Tomamos un conjunto de puntos, que acá lo vamos a llamar P. Esos puntos, este conjunto de puntos P está compuesto por los puntos x0, x1, x2, xn. El x0 es el A, el extremo izquierdo del intervalo, y luego sigue el x1, que es más grande que el x0, el x2, así hasta un xn, y ese xn es B. Acá tenemos en el dibujo, hemos tomado desde x0 hasta x8, ¿no? Entonces acá los tenemos marcados. X0 es A, X1, X2, X3, etcétera, hasta X8. Pero podríamos tomar la cantidad de puntos que quisiésemos. Entonces, ¿qué ocurre? El intervalo AB queda subdividido en intervalos más pequeños, cuyos extremos son un xy menos 1 y un xy. O sea, queda subdividido en el intervalo x0, x1, x1, x2, x2, x3, hasta el xn menos 1, xn. En este caso, queda dividido en 8 intervalos, que son x0, x1, x1, x2, x2, x3 y así hasta el x7, x8. Entonces, tomamos esta serie de puntos. A ese conjunto P luego le vamos a poner un nombre, se va a llamar una partición del intervalo. Llamamos delta xy a la diferencia entre el xy y el xy menos 1. Este delta xy lo que estaría dando es la longitud del intervalo xy menos 1, xy. Es decir, delta es
delta xy es la longitud del intervalo. En este caso, por ejemplo, esta longitud entonces sería el delta x1. Esta longitud es el delta x2 y así sucesivamente. Entonces, estos delta xy, por la forma en que tomamos los puntos, son todos números mayores a 0, para todo i que va desde el 1 hasta el n. Luego tomamos una serie de puntos o un conjunto C que está formado por n puntos, que son C1, C2, Cn, con la condición de que el punto C sub i se encuentre en el intervalo xy menos 1, xy. Entonces, por ejemplo, aquí yo he tomado estos puntos. El C sub 1, que es este que aparece aquí, se encuentra entre el x0 y el x1. El C sub 2 entre x1 y x2 y así sucesivamente. O sea, tomamos estos puntos C sub i que se encuentran dentro del intervalo de extremos xy menos 1, xy, y serían puntos elegidos arbitrariamente, ¿no? Al igual que elegimos los puntos de la partición P. Una vez que hicimos esta selección del conjunto P y el conjunto C, vamos a considerar lo siguiente, que acá están dibujados. Vamos a tomar los rectángulos cuya base es delta xy y cuya altura es el valor de la función en el C sub i. Por ejemplo, la primera de estas alturas es f en C sub 1. Es esto que está aquí. La segunda altura es f en C sub 2, la tercera altura es f en C sub 3. Es decir, quedan definidos en este caso 8 rectángulos, en el caso general n rectángulos, donde la base es el delta xy y la altura es el f C sub i. Cada uno de esos rectángulos tiene un área, que acá la llamamos A1, A2, A3, A4, etc. Y esa área, ¿cuánto vale? Bueno, es la altura del rectángulo, que es FC sub i, por delta xy. Quiere decir que la primera de estas áreas, que es A1, sería F en C sub 1 por delta x1. Y así cada uno de los rectángulos tiene un área A sub i, que es FC sub i por delta xy. Bueno, la idea es que si sumamos las áreas de estos rectángulos, nos van a dar un valor aproximado del área que estamos buscando. Obviamente no va a dar el área, pero si los puntos xy, xy menos 1 están cercas entre sí, o sea, tomamos los puntos de la partición de manera tal de que el delta de xy sea pequeño, entonces el valor del área que vamos a obtener sumando los rectángulos va a ser muy parecido al área que estamos buscando. Y eso está escrito acá, ¿no? El área A se puede aproximar con la suma de las áreas de los rectángulos, y la suma de las áreas de los rectángulos es la suma de igual 1 a n de f en C sub i por delta xy. Entonces, la idea es que cuanto más pequeños sean los delta xy, mejor va a ser la aproximación. Más aún, si el delta xy lo hacemos tender a 0, es decir, tomamos cada vez más puntos y esos puntos están cada vez más cerca, entonces el límite de esta suma, que en definitiva es la suma de las áreas de los rectángulos, cuando delta xy tiende a 0, eso nos daría el área. Quiere decir que tomando una gran cantidad de puntos muy cercanos entre sí, tendríamos una buena aproximación del área, y para calcular el área en forma exacta tendríamos que conocer este límite. Bueno, parece ser complicado calcular este límite usando la definición, y de hecho
salvo en muy pocos casos, este límite se puede calcular a partir de estas sumas. Pero conceptualmente, y esto es lo importante, después cómo calcularlo ya es otro tema, conceptualmente este límite nos va a dar el área bajo el gráfico de la función f, siempre y cuando nuestra función f sea como la que tomamos aquí, es decir, una función mayor o igual a 0. Bueno, como dije antes, al conjunto P se lo llama partición del intervalo AB y para no poner este símbolo delta de xy tendiendo a 0, que es un poco vago, vamos a llamar norma de la partición al máximo valor que tienen los delta xy que quedan definidos. Y entonces lo que va a pasar es que cuando la norma de la partición tienda a 0, entonces eso va a forzar a que todos los delta xy que aparecen generados por esa partición tiendan a 0. Entonces, una forma un poco más correcta de escribir lo anterior, y que sería la definición que después vamos a tomar como definición de integral, es que el área esta es el límite de estas sumas cuando la norma de la partición que utilizamos para construir esta suma tiende a 0. Entonces, como vemos, este tipo de sumas que aparecen acá, definidas a partir de una partición P, como esta que pusimos acá, y un conjunto de puntos C, como este que pusimos acá, es útil para aproximar el área bajo la curva y sus límites, en caso de existir, nos estaría dando el área que estamos buscando. Entonces, basados en esto, vamos a definir lo que es la integral definida, que en este caso es lo que se llama también la integral de Riemann. O sea, la definición de integral que vamos a utilizar es aquella que fue definida por Riemann, que es un matemático alemán muy importante del siglo XIX. Entonces, ¿cómo vamos a definir la integral de Riemann? Bueno, como sigue. Primera cosa, la integral de Riemann o la integral definida va a poder aplicarse a funciones que están definidas en un intervalo cerrado AB y son acotadas. Es decir, la función tiene que ser acotada para que tenga sentido lo que vamos a escribir a continuación. Por ejemplo, no podríamos aplicársela a una función, por ejemplo, como 1 sobre x en el intervalo menos 1, 1, porque 1 sobre x no es acotada. Entonces, nuestras funciones a las cuales se le puede aplicar esta definición, en principio, tienen que ser acotadas. Entonces, ¿cómo vamos a definir la integral definida de la función f? Bueno, primero vamos a empezar por definir lo que son las sumas de Riemann. ¿Qué es una suma de Riemann? Bueno, la suma de Riemann se define a partir de dos cosas. Primero, tengo que tomar una partición P del intervalo AB, que como dijimos es una serie de puntos del intervalo AB que cumplen que el punto x0 es A, el x1 es mayor que el x0, el x2 mayor que el x1 y así sucesivamente hasta el xn, y el xn tiene que ser B. Esto se llama partición justamente porque me permite partir el intervalo AB en subintervalos como este, que son de longitud menor. Si quisiéramos, inclusive le podríamos haber puesto el nombre I sub i, aunque no lo vamos a usar. ¿Qué otro ingrediente necesito para definir la suma de Riemann? Un conjunto de puntos C formado por puntos C1, Cn, o sea, fíjense que acá la cantidad de puntos es n y coincide con el n que aparece aquí, ¿no?
que también coincide con la cantidad de intervalos I sub I que va a haber. Entonces, este conjunto C está formado por puntos C1, Cn, con la condición de que el punto C sub I se encuentre en el intervalo xi menos 1, xi. Es decir, este conjunto C cumple lo mismo que pedimos aquí para calcular en forma aproximada el área. O sea, el C sub 1 se encontraba entre el x0 y el x1, el C sub 2 entre x1 y x2, y así sucesivamente. Entonces, teniendo definida quién es P y quién es C, vamos a definir la suma de Riemann correspondiente a este P y a este C. O sea, la suma depende de quién, en definitiva, de la función, de la partición que tome y del conjunto de puntos C. ¿Y cómo lo voy a definir? En forma completamente análoga a la fórmula que usamos o a la suma que usamos para aproximar el área. Va a ser la suma de igual 1 a n de la función evaluada en C sub i por el delta de xi. Entonces esta suma, que va a depender de quién es la partición y quién es el conjunto C que elegimos, es la suma de Riemann de la función f correspondiente a P y a C. Entonces, ¿qué va a ser la integral de Riemann de la función f definida en el intervalo AB? Bueno, la integral de Riemann de f en el intervalo AB va a ser el valor de este límite. Es el límite cuando la norma de la partición P tiende a 0, que es lo mismo que decir que cuando los delta xi tienden todos a 0, de la suma de Riemann correspondiente a P y C. Es decir, tendríamos que considerar las sumas de Riemann para cualquier partición P y C, o sea, todas las posibles sumas de Riemann correspondientes a particiones P y conjunto C, y luego tomar límite cuando todos los delta xi definidos a partir de la partición tienden a 0. Si ese número existe, si ese límite existe, ese número es lo que se llama la integral definida de la función f en el intervalo AB. También se la llama integral de Riemann, dado que esto fue definido por Riemann justamente. Entonces, la notación que vamos a usar para la integral definida de la función f en el intervalo AB es la que aparece aquí, donde curiosamente aparece el signo de integral que ya estuvimos usando en la parte de integrales indefinidas. Hasta ahora, en principio, no habría ninguna conexión entre integral definida e integral indefinida. Pero estamos usando el mismo nombre, salvo lo de indefinida y definida, y el mismo símbolo, salvo que en este caso le agregamos el A y el B. Bueno, la próxima clase vamos a ver la conexión que hay entre las integrales definidas y las indefinidas. Hasta el momento no habría ninguna condición y podríamos no llamarlo integral a esto, podríamos haberle puesto otro nombre y podríamos estar usando otra notación. Pero bueno, la razón para usar el mismo nombre y la misma notación prácticamente es que va a haber una conexión profunda entre las integrales indefinidas, que son las primitivas de la función f, y la integral definida de la función f, pero eso lo veremos en la próxima clase. Dos cosas antes de continuar. La primera es medio obvia, que si A es igual a B, entonces hay una sola posible partición y entonces el ancho del intervalo es 0 y entonces todas las sumas de Riemann, no hay muchas tampoco, darían 0, porque el delta xi en ese caso sería 0, no habría otra posibilidad. Entonces la integral entre a y a de f de x es 0. Y si el a es mayor que el b, no estaría definida la integral entre a y b, porque en la definición pusimos que
f tiene que estar definida en el intervalo cerrado a b, con lo cual ya se está sobreentendiendo que a es menor o igual a b. Bueno, si a es mayor a b, por convención, la integral entre a y b de f de x va a ser definida como menos la integral entre b y a de f de x. Es decir, por ejemplo, la integral entre menos 2 y menos 4 de f de x, bueno, ¿esto qué va a ser? Como menos 2 es más grande que menos 4, esto va a ser la integral entre menos 4 y menos 2 con un menos delante de f de x. Es decir, intercambiamos el orden de los extremos en la integral y le cambiamos el signo. O sea, por ejemplo, la integral entre 1 y 0 de f de x entonces va a ser menos la integral entre 0 y 1 de f de x. Esto en principio no lo tenemos definido, pero la integral entre 0 y 1 sí, porque acá el extremo inferior es menor que el superior, y entonces en caso de existir la integral entre 0 y 1, definiríamos la integral entre 1 y 0 como menos la integral entre 0 y 1. Y eso, bueno, lo tomamos por el momento como una convención. Una convención útil porque después esto va a hacer que ciertas operaciones se puedan hacer aún en el caso en que el extremo inferior es mayor que el extremo superior. Bueno, la interpretación geométrica inmediata que tenemos de la integral es la siguiente. Interpretación geométrica válida para funciones mayores o iguales a 0. O sea que si la función es mayor o igual a 0, ¿qué va a darnos la integral? Bueno, la integral lo que nos va a dar es el área que queda entre el gráfico de f y el eje x, porque esa fue la motivación para definir la integral como la definimos, ¿no? Las sumas de Riemann de la función f son las sumas con las cuales aproximábamos el área en el caso en que la función era mayor o igual a 0. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Si la función queremos calcular la integral entre a y b es mayor o igual a 0, el valor de esa integral definida va a ser el área bajo la curva. Entonces queda claro con esa interpretación geométrica el valor de estas dos integrales que puse aquí. Primero, la integral entre a y b de la función 1. Entonces, si yo grafico la función 1, lo tenemos aquí dibujado en el intervalo a b, como el 1 es mayor o igual a 0, la integral de 1 diferencial x entre a y b va a ser el área bajo la curva. Pero bueno, como esto es un rectángulo de altura 1 y base b menos a, esa área va a ser b menos a por 1, o sea b menos a. O sea que esta integral entre a y b de 1 de x es directamente b menos a, o sea la diferencia entre el extremo superior y el extremo inferior. También va a ser fácil calcular con esta interpretación geométrica la integral entre 0 y 1 de x diferencial x. ¿Por qué? Porque si yo grafico la función x en el intervalo 0, 1, que es donde la queremos integrar, entonces queda un triángulo y el área de ese triángulo es un medio. ¿Por qué? Porque la altura es 1, la base es 1 y entonces el área es base por altura sobre 2, un medio. O sea que con esta interpretación geométrica podríamos decir cuánto valen estas integrales. Bueno, si yo plantease ahora cuánto vale la integral entre 0 y 1 de x cuadrado de x, no lo sabría. No sabría decirlo, porque para poder hacer eso con este argumento geométrico,
tendría que poder calcular el área que hay bajo esta parábola. Pero esa área en realidad no sabemos quién es. Es más, la idea sería al revés, usar el valor de esta integral calculado de una manera adecuada para no tener que usar la definición de Riemann y para poder calcular esta área. Es decir, digamos, en la integral se definió en particular para poder calcular áreas, o sea que va a ser muy raro que uno calcule integrales a partir de áreas, ¿no? Salvo a casos muy sencillos. Bien, una pregunta que surge inmediatamente, dado que la definición es bastante... si bien la definición no es difícil de entender, sí es muy difícil de poder calcular este límite en forma analítica, por lo menos, ¿no? A partir de la definición del límite. Entonces, la pregunta que surge es: ¿para qué funciones existe ese límite? O sea, ¿qué funciones son integrables? Su demostración es bastante complicada, requiere conocimientos que no tenemos. Dice lo siguiente: si mi función f, definida en el intervalo AB a los reales, es continua o tiene un número finito de discontinuidades tipo salto, o sea, si es continua no tiene discontinuidades. Si no es continua, bueno, lo que tendría que tener es solo un número finito de discontinuidades de tipo salto. Por ejemplo, una función como la que está graficada acá en verde. Esta es una función que tiene dos discontinuidades nada más, que son esta y esta. Este lo podríamos llamar C y este lo podríamos llamar D. Solo dos discontinuidades tiene esta función y esas dos discontinuidades son tipo salto. En el resto de los puntos la función es continua. Entonces, una función que o bien es continua en todo el intervalo o bien solo tiene un número finito de discontinuidades tipo salto, se puede demostrar, no es sencillo, que para ese tipo de funciones existe la integral definida entre a y b. Quiere decir que para una función como esta va a ser posible calcular la integral definida entre a y b. Y también va a ser posible para cualquier función que sea continua en el intervalo AB. ¿Cómo se va a calcular esa integral? Bueno, en este momento no lo vamos a ver. Para eso vamos a tener que esperar una clase más. La integral, esta que definimos, tiene una serie de propiedades que facilitan su cálculo y también permiten hacer ciertas interpretaciones que son útiles, que las vamos a enunciar aquí. Que cuando yo diga que las funciones f y g son integrables en el intervalo AB, lo que estoy diciendo es que existe la integral definida entre a y b. Entonces, la primera propiedad lo que dice es que la integral entre a y b de una constante por la función f es la constante por la integral. Es decir, la constante sale fuera del signo de integración. La segunda propiedad dice que la integral de la suma es la suma de las integrales. Estas dos propiedades, 1 y 2, se conocen como linealidad de la integral. Y esta linealidad tiene conexión con lo que ustedes están estudiando en álgebra lineal acerca de transformaciones lineales. En definitiva, de algún modo, la integral entre a y b a cada función le está asignando un número. Entonces puede pensarse que hacer la integral entre a y b de la función f es una función que a cada función f le asigna un número.
Entonces esto sería como una función que va del conjunto de funciones al conjunto de números reales. Y esa operación es lineal en el sentido de que saca los escalares afuera, o sea, la integral de una constante por una función es la constante por la integral. Eso es como decir, la transformación de una constante por el vector es la constante por la transformación del vector. Y la integral de la suma es la suma de las integrales. Y eso es como decir, si transformo una suma, eso da lo mismo que sumar las transformaciones. Bueno, tiene una conexión con lo que están viendo en álgebra lineal. Ahora no importa eso, es un comentario nada más. Pero a estas dos propiedades se las conoce como la linealidad de la integral. La demostración de esto se basa en el hecho de que en definitiva las integrales son límites y el límite de una constante por una función es la constante por el límite y el límite de la suma es la suma de los límites. O sea, no es muy sorprendente que la integral tenga estas dos propiedades basándonos en que en definitiva es un límite y por el álgebra de límites, vuelvo a repetir, el límite de una constante por una función es la constante por el límite de la función y el límite de la suma es la suma de los límites, ¿no? Siempre que los límites originalmente existan, ¿no? Otra propiedad que tiene la integral es que si f es integrable entre a y b, como dijimos al principio, y toma un punto c intermedio, entonces f va a ser integrable en el intervalo AC y también en el intervalo CB, y la integral entre a y b de f de x va a ser la integral entre a y c más la integral entre c y b. Esto desde el punto de vista geométrico, en el caso que la función es positiva, es bastante claro. Si la función toma valores positivos o negativos, ya no sería tan claro porque por ahora no tenemos una interpretación geométrica en el caso de que la función no sea positiva, ¿qué sería la integral? Eso en un segundo lo vamos a ver. Pero en el caso en que la función es positiva, esta igualdad se puede interpretar así. Acá tenemos la función f. Esta parte representa la integral entre a y c. Esta parte representa la integral entre c y b. Esto podríamos llamarlo A1, esto podríamos llamarlo A2. A1 es la integral entre a y c de f de x de x. A2 es la integral entre c y b de f de x de x. Y si sumo A1 más A2, eso nos da A, que es el área total. Pero el área total bajo la curva es la integral entre a y b de f de x de x. Con lo cual nos queda que la integral entre a y c más la integral entre c y b da la integral entre a y b, que es lo que enuncia esta parte. Claro que esto es suponiendo que la función es mayor o igual a 0. Bueno, si la función toma valores positivos y negativos, o sea, en una parte es positiva, en una parte es negativa, también vale esta igualdad de que la integral entre a y b es lo mismo que la integral entre a y c más la integral entre c y b, pero ahí ya para demostrarlo habría que ir a la definición de las integrales. Y demostrar eso usando la definición no es nada sencillo. Otra propiedad que vamos a ver y usar en algún momento es que si f de x es menor o igual que g de x para todo x en el intervalo AB, entonces la integral entre a y b de f de x es menor o igual que la integral entre a y b de g de x de x. Es decir, que si dos funciones, una f es menor o igual que una g en todo el intervalo, las integrales respetan esa desigualdad.
Bueno, esto no es tan difícil de entender por qué es así. Y ahora lo voy a hacer acá aparte. Lo primero que voy a resaltar es que si yo tengo una función que es mayor o igual a 0 para todo x en el intervalo AB, entonces la integral de esa función nos da un área, el área bajo la curva, y entonces nos da mayor o igual a 0. O sea, la integral de una función mayor o igual a 0, como eso representa un área, nos da un número mayor o igual a 0. Puede ser que A sea 0, por ejemplo, si acá ponemos la función nula, por ejemplo. Entonces tengamos en cuenta esto. Otra cosa, y ahí ya viene la demostración, que estamos suponiendo que f de x menos g de x, o que f de x es menor o igual que g de x para todo x. Entonces, si yo defino h como la diferencia entre g de x y f de x, esto va a dar mayor o igual a 0 para todo x en el intervalo. Y entonces la integral entre a y b de h de x va a dar un número mayor o igual a 0, por lo que acabamos de ver. ¿Pero esto qué es? Es la integral entre a y b de gx menos fx, porque h es la diferencia. Y esto es, por linealidad, usando la 1 y la 2, la integral entre a y b de g de x menos la integral entre a y b de f de x. Quiere decir que esta diferencia de integrales es mayor o igual a 0. Porque esto viene así, ¿no? Esto es mayor. Esta integral es mayor o igual a 0, es igual a esto y eso es igual a esto. Esto implica que este integral entre a y b de g de x tiene que ser mayor o igual a la integral entre a y b de f de x. Y ahí queda demostrada la propiedad esta de que si una función es menor o igual que otra, la integral respeta esa desigualdad, que es la propiedad 4. Entonces, la integral tiene estas 4 propiedades básicas, que son la linealidad, la posibilidad de partir una integral en dos integrales como la suma de esas dos integrales, y esta condición de que si una función es menor o igual que otra en todo el intervalo, las integrales respetan esa desigualdad. Bueno, ahora, basados un poquito en estas propiedades, vamos a interpretar geométricamente qué es la integral de una función. No ahora solo cuando es una función mayor o igual a 0, que entonces representa una área. Ahora vamos a ver cuál es la interpretación de una integral de una función cualquiera. Entonces pensemos en lo siguiente. Supongamos que nuestra función es menor o igual a 0, como esta que está dibujada aquí. Y tomemos el área A que queda encerrada entre el eje X y el gráfico de esa función. Acá lo que estamos diciendo es que en este caso, cuando la función es menor o igual a 0, la integral no nos va a dar el área, sino que nos va a dar menos el área. No nos va a dar algo positivo, nos va a dar algo negativo, pero ¿qué es ese número negativo? Es el opuesto del área encerrada. ¿Cómo podemos ver eso? Muy fácil. Desde un punto de vista geométrico van a ver que es muy sencillo darse cuenta de esta igualdad. Si tomamos menos fx, o sea, a f la multiplicamos por menos 1, geométricamente el gráfico que obtenemos es este. Más o menos, ¿no? No me va a salir muy bien, pero un gráfico como este obtendríamos.
Esto sí igual menos 1 por f de x. Y el área que quedó encerrada ahí, esta área que quedó encerrada acá, es la misma que está abajo. Quiere decir que la integral entre a y b de menos 1 por fx de x, y ahora sí podemos hacer la siguiente afirmación. Como menos 1 por fx quedó por sobre el eje, esta integral sí es un área. Y entonces, sacando el menos 1 para afuera, estoy usando una de las propiedades, esto es el área, y de acá, pasando el menos 1 dividiendo, resulta la igualdad esta que está. Quiere decir que cuando la función es menor o igual a 0 en el intervalo, la integral nos da menos el área encerrada, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta esto, que para la función que está por la parte que está, si una función está por arriba del eje, su gráfico, la integral es un área, y si está por debajo es menos un área, para una función cualquiera, ahora, ¿qué va a representar la integral? Bueno, va a representar una suma de áreas de las partes que estén por arriba del eje, y le vamos a restar las áreas de las partes que están por debajo del eje. O sea, si yo tengo una función como esta, que tiene una parte que es positiva y otra es negativa, y llamo a 1, a 2 y a 3 a las áreas encerradas entre el gráfico y el eje, la integral de la función entre a y b va a ser las áreas de las partes que están por arriba del eje menos las áreas que quedan por debajo del eje. ¿Por qué es eso? Porque si a este punto lo llamamos C y a este punto lo llamamos D, la integral entre A y B, ¿qué va a ser? Va a ser la integral entre A y C más la integral entre C y D más la integral entre D y B, y como en esta parte la función es positiva, esto es el área. Como en esta parte la función es negativa, esto es menos el área. Y como en esta parte la función es positiva, esto es el área. Y entonces nos va a quedar lo que está escrito ahí arriba. Es decir, que en general una integral es una resta de áreas. Es la resta de el área de lo que quedó encerrado por arriba del eje, restada con el área de lo que quedó por debajo del eje. Con eso uno se da cuenta, por ejemplo, lo vamos a hacer por acá, que la integral del c entre 0, por ejemplo, y 2pi del seno de x, por ejemplo, eso tendría que dar 0. ¿Por qué eso tendría que dar 0? Porque el gráfico del seno entre 0 y 2pi es así, más o menos, ¿no? No me salió muy bien, pero se entiende la idea. Y esta área es igual a esta área. Pero la integral es la diferencia, porque una parte quedó por arriba y otra parte quedó por debajo. Entonces, por ejemplo, ya podríamos decir la integral entre 0 y 2pi del seno de x es 0. Bueno, siempre es útil tener interpretaciones geométricas de las cosas con las cuales uno está
trabajando, porque eso nos permite interpretar los resultados de una forma mejor, o incluso que no se nos ocurra algo. Bien, entonces con esto queda digamos visto que la integral de una función se la puede ver como una diferencia de áreas. Diferencia de las áreas que están por encima del eje restadas las áreas que quedan definidas por debajo del eje X. Bueno, vamos a terminar hoy la clase esta con lo que se llama el teorema del valor medio para integrales. O sea, un nuevo teorema del valor medio. Que lo vamos a necesitar la próxima clase para demostrar un teorema que se llama teorema fundamental del cálculo, y es el que en definitiva nos va a permitir calcular integrales por un lado y por el otro vincular las integrales definidas con las indefinidas. Pero eso lo veremos la clase que viene. Ahora vamos a ver este teorema, que es el teorema del valor medio, para integrales. Habíamos visto un teorema del valor medio de Lagrange. Estos teoremas están conectados, pero en este momento no podemos ver la conexión. Dice lo siguiente: supongamos que nuestra función es continua, es decir, nuestra hipótesis es que nuestra función es continua. No solo tiene integral, sino que es continua. Y entonces dice este teorema que va a existir un c en el intervalo AB, para el cual la integral entre a y b de f de x es el valor de la f en ese c por b menos a. Esto también a veces se lo escribe de esta manera. O sea, sería otra manera alternativa de escribir esto. Es otra forma de escribir lo mismo. Que 1 sobre b menos a por la integral entre a y b de f de x da f de c. Yo lo escribí de esta manera porque esto ya, si en el caso en que la función es mayor o igual a 0, tiene una interpretación geométrica muy clara el teorema del valor medio. ¿Cuál es la interpretación geométrica que tiene el teorema del valor medio en el caso que la función es mayor o igual a 0? Bueno, miremos este dibujo. La función es mayor o igual a 0. Entonces la integral es el área A, que está pintada en verde. Entonces si yo elijo un valor de manera tal de que el rectángulo de altura D por la base b menos a de A también, cosa que se puede hacer porque yo lo que hago es tomar una horizontal. Si tomamos la horizontal por aquí, obviamente el rectángulo que queda tiene área menor a A. Entonces comenzamos a subir la horizontal y esa área va a ir aumentando. Si nos pasamos de largo y llegamos acá con la horizontal, el rectángulo que obtengo ya supera el área A. O sea que si yo tomo una horizontal por acá y la voy subiendo y voy calculando el área, al principio estoy por debajo del número A, pero si sigo demasiado lejos voy a estar por arriba. Entonces en algún punto van a tener que ser iguales las áreas del rectángulo y de la figura. Entonces en ese punto donde son iguales lo llamo D. Entonces por un lado A es D por b menos a, y por el otro lado A es la integral entre A y b de f de x. Pero ¿qué pasa? Como la función es continua, la horizontal corta el gráfico en algún punto. En realidad acá lo está cortando en 2, pero en algunos casos podría cortarlo en 1. Pero por lo menos en un punto corta al gráfico. En el punto en que cortó al gráfico, la abscisa C cumple lo siguiente.
D es f de C. Y entonces si eso lo ponemos aquí, queda que el área es f de C por B menos A. Con lo cual hay un C para el cual se cumple que la integral entre A y B, que es el área, da lo mismo que f de C por B menos A. Y ahí tenemos una interpretación geométrica del teorema del valor medio. Bueno, esto es un dibujo y además está hecho solo para el caso en que la función es mayor o igual a 0, con lo cual no se puede admitir como una demostración, pero sí nos da una idea de la validez de este resultado y cómo se lo puede interpretar en esta situación. Entonces vamos a hacer la demostración. Entonces la demostración no va a ser muy difícil si tenemos en cuenta resultados que ya vimos, que son los siguientes, ¿no? Lo primero es, como f es continua, en el intervalo AB, f alcanza su mínimo, que lo voy a llamar m, y su máximo, que lo voy a llamar m. Esto es por el teorema de Weierstrass. Entonces, por el teorema de Weierstrass, como la función es continua, tiene un valor máximo y un valor mínimo. Y es más, la imagen de la función f es el intervalo m minúscula, m mayúscula. Bien, entonces hasta ahí usamos a un resultado previo, que es el teorema de Weierstrass, y que la imagen es lo que va entre el mínimo y el máximo. Eso sale del teorema del valor intermedio. O sea, estamos combinando Weierstrass con teorema del valor intermedio. Entonces, ¿qué va a pasar? M va a ser menor o igual que f de x, va a ser menor o igual que m, y eso va a ocurrir para todo x en el intervalo AB. Eso es porque la función f de x siempre es mayor o igual que su mínimo, pero menor o igual que su máximo. Entonces, esto se cumple en el intervalo AB. Esta m la podemos ver como una función constante y esta como otra función constante. Entonces, en definitiva, podemos pensar la m minúscula y la m mayúscula también como funciones, pero funciones constantes. Como esta desigualdad se cumple en todo el intervalo, podemos usar la propiedad que dice que la integral respeta las desigualdades. Entonces nos quedaría esto. Entonces ahí usamos la propiedad que dice que la integral respeta las desigualdades. Ahora el m lo podríamos sacar fuera de la integral. Queda esto. Esta es la única integral prácticamente que sabemos calcular, que era b menos a. Entonces esto es m por b menos a. Esto es m mayúscula por b menos a. Y casi ya estamos terminando, porque ahora pasamos dividiendo por b menos a. B menos a es mayor a 0. Entonces dividimos todo por b menos a y nos queda de este lado m. De este lado queda la integral entre a y b de f de x dividido b menos a menor o igual que m. Pero entonces este número que aparece acá, en definitiva esto es un número, está en el intervalo m minúscula, m mayúscula. Este número, pongámosle un nombre,
pongámosle el nombre B. Entonces este B está en el intervalo MM. ¿Quién era el intervalo este? Es la imagen de F. Eso implica que existe un C en el intervalo AB, tal que B es F de C. Y ahora, teniendo en cuenta quién es B, lo que queda es que la integral entre A y B de f de x dividido b menos a es fc, con lo cual la integral es fc por b menos a. Y ahí quedó demostrado el teorema del valor medio. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy.